Porque ya no iba el Señor en el nuevo pacto a morar en un templo de materiales, en lo natural, digamos así, de construcciones, de ladrillo, sino que el plan de Dios en el Nuevo Testamento era que cada uno de nosotros seamos templos. Diga conmigo, cada uno de nosotros somos templos. La palabra lo enfatiza y lo enseña en varias partes de la Biblia. Usted lee Corintios y en otras partes dice que nosotros somos templo de Dios. Ahora, hermanos, si Dios quiere que su lugar de morada, su lugar de manifestación en el antiguo pacto nos está mostrando el diseño, nos está mostrando que el lugar donde Él quiere morar, donde Él va a descender, donde Él se va a manifestar, Dios bendice con lo mejor. Él no cambió. Diga conmigo, Dios no cambió. Ahora, así como el Señor bendijo el tabernáculo, así como el Señor bendijo la casa de Obed-Edom, así como el Señor bendijo el templo que construyó Salomón, también nosotros debemos entender, hermanos, que Dios va a bendecir nuestras vidas porque somos templo de su presencia. Amén. Un resultado de que Dios more en nuestras vidas, un resultado de la llenura del Espíritu Santo, es que Dios comenzará a bendecirte y a prosperarte. Amén. Uno no debe buscar a Dios por el interés de ser bendecido y prosperado, pero sí debemos creer que Él promete bendecir su templo, bendecir su morada. Lo antiguo fue la sombra, fue el diseño escondido, pero en el nuevo pacto el Señor revela su diseño. El Señor nos habla que en este nuevo tiempo su morada va a ser cada una de nuestras vidas. Amén. Si el Señor bendijo un tabernáculo en el desierto con lo mejor, si el Señor bendijo un lugar donde Él estuvo de paso en la casa de Obed-Edom, si el Señor bendijo el templo, ¿cómo no te va a bendecir? Amén. Debemos creer. ¿Sabe? La religión oficial se encargó de contaminar la mente de la gente, enseñando que Dios ama la pobreza. ¿Y sabe lo que enseña la religión? Diciendo cuando más pobre, más le agradas a Dios. Eso es una mentira. Diga, mentira del diablo. Amén. Porque Dios lo que quiere es prosperarte, es bendecirte. Amén. Y Dios nos está mostrando por los diseños del antiguo pacto. Y en el Nuevo Testamento Él revela ese propósito. Por eso, hermano, toda persona que se entrega al Señor y comienza a buscar su presencia, comienza a ser lleno del Espíritu Santo y comienza a poner por obra su palabra, los resultados es lo mismo. Dios comenzará a bendecirlo y Dios comenzará a prosperarlo. Amén. Miren, hermanos, hay aún en este tiempo personas en el reino de Dios, en las iglesias, que le tienen como temor a la prosperidad y a la bendición. Hay algunos que critican cuando una persona está siendo prosperada, está siendo bendecida. Quizás hay personas que están ministrando bajo la llenura del Espíritu Santo y Dios les bendice. Viene gente y le regala anillos de oro, le regala cosas valiosas, recibe bendiciones de Dios. Y quizás uno dice, mira este predicador. Pero es lo mismo. Así como Dios bendijo el tabernáculo, así como Dios bendijo el templo, bendice el templo que Él tiene hoy. Así que si usted ve a un cristiano
Amén. Cuando debemos meditar, cuando vemos que siempre está pobre, si algo está pasando en esta persona. Hay algo que está cortando la bendición. ¿Por qué? Porque si Dios promete bendecir y prosperar, quiere decir que si eso no sucede y ya pasa un tiempo largo, algo está pasando allí. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios es bendecirte, es prosperarte. Yo quiero leer un versículo más antes de ir allí a Deuteronomio. En Corintios, Segunda de Corintios, vamos a leer allí Segunda de Corintios, el capítulo 8 y el verso 9. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9. Dice así: porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis, ¿qué? Enriquecidos. O sea, Jesús se hizo pobre, siendo rico. ¿Para qué? Para que nosotros, por su gracia, seamos enriquecidos. Decirle a tu hermano: tengo una buena noticia para vos. El Señor se hizo pobre para que vos seas rico. Aleluya. No tiene que ser una novedad cuando un cristiano prospera. Cuando un cristiano es bendecido, no tiene que ser novedad, eso tiene que ser natural. Eso es lo que tiene que suceder. Amén. Por eso cuando el pueblo de Dios prospera, es bendecido. Eso es lo que estamos creyendo, eso es lo que dice la palabra. Entonces, hermanos, no caigamos en ese... Yo no digo que usted lo haga, pero hay mucha gente en internet que cae en ese espíritu religioso de criticar a la gente que está siendo prosperada. Tú vas a ver por internet gente que critica porque un predicador es prosperado, bendecido, o porque una iglesia es bendecida y prosperada. Gente por internet está criticando. Y ese es el espíritu religioso que quiere mantener a la gente pobre, quiere seguir inculcándole a la gente en su forma de pensar que tiene que ser pobre para agradar a Dios. Cuando la palabra de Dios nos muestra claramente que Él va a prosperar donde su presencia está. Donde está su presencia y donde se pone en práctica su palabra, no hay otra alternativa. Esa persona y ese lugar va a ser bendecido y va a prosperar. Es más, Dios lo va a hacer de una forma sobrenatural. ¿Por qué? Porque cuando esta gente tenía que construir el templo, el Señor se encarga de decirle: mío es la plata y mío es el oro. Así que donde se va a construir un templo, Dios comienza a añadir esas bendiciones. Porque el Señor le dice en el versículo 8: mío es la plata y mío es el oro. Porque gloria no es solamente la presencia manifiesta, la Shekina, que habla de la presencia de Dios, sino que hay en ese versículo que está hablando de la parte material también. ¿Por qué? Porque el templo se construía con lugares que llevaban oro. El templo debía ser construido con lugares que llevaban plata, que llevaban bronce. Entonces, ¿por qué Dios le dice: mío es la plata y mío es el oro? Porque ellos estuvieron esclavos 70 años en Babilonia. Y quizás esa generación no conoció la bendición, no conoció lo sobrenatural de Dios. Entonces el profeta viene y le dice: mío es la plata y mío es el oro. No miren su bolsillo, no miren su cajita, no miren donde ustedes guardan sus bienes, porque yo les voy a proveer, yo les voy a dar para que ustedes construyan ese templo. Amén. Gloria a Dios. Y ahora en el nuevo pacto, esa bendición, hermanos, se desata
Dios te quiere ver con lo mejor. Dios quiere bendecir. Si la presencia de Dios mora en tu vida, Dios te quiere ver con lo mejor. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto pueden decir voy a ser enriquecido? Dígalo otra vez hasta que entre la palabra y llegue la fe. No lo diga solamente mentalmente o de la boca para afuera. Dígalo, voy a hacerlo, no le tenga miedo, diga voy a ser rico. Voy a ser rico, porque Dios dice en su palabra que Él se hizo pobre para que yo sea enriquecido. ¿Cuánto lo creen? A ver, lo que lo creen, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Es importante que lo creamos, porque toda palabra que usted cree se va a ir manifestando o va a ir obrando en su vida. Ahora, si usted no cree, hermanos, aunque Dios tiene en su diseño enriquecerlo, prosperarlo, el hecho de que usted no crea no se va a manifestar en su vida. Porque el creer es el que desata la bendición. Y eso es aplicable también en otros órdenes, como ser la sanidad y los milagros. En Jesús siempre hacía milagros, pero llegó en un lugar que no creían en Él. Entonces, ¿qué pasó? Por causa de que no creían, dice la palabra que Jesús no pudo hacer allí muchos milagros. ¿Pero por qué? Por la incredulidad. Amén. Dice que solo sanó a unos pocos. Pero no era porque Jesús no quería hacer milagros o sanar, era por la incredulidad. Ahora, el mismo Dios que sana y hace milagros es el mismo Dios que te dice: yo te voy a bendecir con abundancia. Es el mismo Dios que te habla por su palabra y te dice: